buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué horario estén viendo esto. Somos nosotros el Club de Lectura y este es nuestro segundo podcast, ¿sí? Esperamos que les guste. Hoy día vamos a hablar de varios temas. No le hemos puesto un título aún, pero vamos a hablar del inicio de clases, ¿sí? De todo lo que puede ocurrir ahí, ya que estamos a un día para nosotros del inicio de clases. Si mañana empiezan las clases, nosotros ya no somos estudiantes, pero vamos a contar nuestras experiencias que hemos tenido, ¿no? O de repente sí son estudiantes, ¿sí? Estamos acá con chicos del Club de Lectura. Por favor. Yo me llamo Dariel. Rose. Hola, soy Jenny. Ahí están, el trío de amitas, ¿sí? Vamos a entonces hablar de todos estos temas, ¿no? El inicio de clases, como mencioné, es el día de mañana. Y entonces, ¿quién de ustedes es estudiante? Aún todavía. Yo. ¿Todavía? Yo también. Estudiante eterno. Estudiante eterno, ya. Yo soy el único que no estudia aquí. ¿Sí? ¿Algo que quieran contar? ¿Quieran empezar o empezamos con las preguntas? Que no hay preguntas, pero por ahí se puede ocurrir algo. Bueno, saliendo, entrando, temas del colegio, puede ser. Yo me acuerdo cómo comenzaban las clases. Siempre era un mundo diferente para mí porque iba de colegio en colegio. Así que un año era un inicio nuevo. Nuevos amigos, nuevas amistades y nuevos profesores. ¿A cuántos colegios más o menos has llegado a ir? Por el momento llegué a 4. ¿4 colegios? Uno fue por un mes. Otro fue por un año, el otro fue por otro año y en el último quedó de 3. Wow, Sí. es esa transición de, digamos, o sea, traspasarte de colegio a medio mes, o sea, qué sé yo inicio en un colegio y después, o sea, sí se puede, para mí que eso era imposible, ¿o no? Bueno, en mi caso no fue imposible, así que no es imposible. O sea, te trasladaste de colegio al primer mes. Sí. Y al día... ¿Qué hay de tu adaptación? ¿Ha habido algo en cómo adaptarte con nuevos compañeros, ya que te has cambiado constantemente? Sí, el tema de adaptación, ya que como mi familia era más de ir a un lugar, a otro lugar a trabajar, era un tema de ya algo monótono. Al inicio sí chocaba porque nuevos amigos, ¿dónde están mis amistades? Ya nuevos conocidos. Y sí, pero después como que te adaptas y dices, bueno, nuevo colegio, nueva vida. Y sí, se formaban nuevos estos. Una de las cosas que me ayudó para superar esas cosas fue la lectura, porque claro, como siempre al inicio uno es más cohibido, más cerrado, empezabas a leer y siempre habían personas que te decían, oye, ¿qué estás leyendo? Se interesan, ¿no? ¿Y cómo fue sus experiencias de ustedes? Dependiendo del colegio también, porque no creo que en todos los colegios sí les guste leer, ¿o sí? Siempre hay uno, sí. Siempre hay alguien. Y eso era como que el tema de conversación con el que ya socializabas. Sí, era el único. Wow. Después ya como que se abría un poco más y al final ya un grupo de amigos. Genial. O muchos de los casos también son los docentes mismos, ¿no? ¿Qué te inculcan? Ajá, hay ciertos tipos de docentes que les tienen cierta admiración y que te ayudan en ese sentido. Yo me acuerdo que tenía un docente en el colegio que nos enseñaba historia y era muy espectacular, sus clases eran muy espectaculares, tanto así que nos dejaba libros para leer y eran muy bonitos, o sea, en ese sentido también te ayudaba, ¿no? Yo no tenía particularmente la experiencia de trasladarme de colegio en colegio, pero sí de salones de repente, ¿no? Pero muchos pensarán que de repente puede ser algo más sencillo que trasladarse de colegio. Para mí particularmente ha sido igual difícil, porque la adaptación con los amigos también eso ha sido un poquito difícil también en eso. Yo, en mi experiencia, les puedo decir que ha sido un cambio muy repentino. En la primaria yo estuve aquí en la sierra y en la secundaria me fui a la selva. Y de hecho que los compañeros de la sierra con los de la selva son muy diferentes. Aquí en la sierra son un poco más cerrados, se podría decir, se cierran en su mundo de leer algunos, ¿no? En cambio en la selva son más abiertos, te hablan, te conversan. Yo siento que un poco ahí se pierde también la lectura, ¿no? Ya que ellos socializan más. En cambio acá en la sierra yo encontré esa diferencia, ¿ya? Y es lo que yo puedo recalcar de mi época estudiantil, que es en el colegio. Y en cuanto a la lectura, yo puedo decir que mis docentes han sido los que me han incentivado a poder leer más, ¿no? Porque en mi casa casi no. De hecho, hubo un libro que en la primaria lo he estado leyendo y se titula La culpa es de la vaca, y yo lo he compartido con mi familia. Y es como que hubo esa conexión de que, a ver, mi abuelita, ¿no? A ver, léeme otra historia, y como que ahí me gustó un poco más leer. La culpa es de la vaca, es de ese sabio que empuja a la vaca a un abismo, es esa, ¿no?
No. ¿O esa es otra? Pues no, es un libro que hay dos, pues de la vaca 1 y 2. Son historias pequeñas, pues sí, también tiene que ver con eso, ¿no? Que la vaca es un problema. Ajá, que la vaca es un problema y que cuando... no, ¿cómo es esto? Es una salida, creo, de la familia, y cuando eliminan esa salida de la familia recién empieza a moverse. Sí, de hecho en el libro es así, todas sus historias tienen que ver con eso, que la vaca es un problema, ¿no? Y que... O sea, el libro no trata directamente de la historia que me han contado a mí. No. Wow. Es que ellos 3 leen y yo no. Eso es curioso. En mi caso, podríamos decir que mi lectura se incentivó desde mucho más antes. Recuerdo tener experiencias en jardín, como siempre me hacían recuerdo que era un niño demasiado travieso, incluso las mismas profesoras no podían controlarme. Vino la directora y yo pensé, me va a castigar, ¿qué me va a hacer? Me escaparé. El primer pensamiento. Pero no, vino y me dio un libro, uno de la colección Alfaguara, que tenía muchos cuentitos. Entre ellos estaba El soldadito de plomo, La pajarita de papel, y así, ¿no? Hay varias mini historietas que me empezaron a impactar y leer. Poco a poco comencé a leer. Me daba cuenta que leía tanto que hasta se hacía de noche. Y esa era una de las maneras que se me incentivó. Y aún así le guardo cariño a esa directora, porque aparte de que era amable, me daba... bueno, me distraía de todas formas. Libros, armables y más libros. Wow, genial. Sí. Me hiciste acordar un poco de mi primaria. De hecho, se lo recuerdo. Creo que ahorita el único que tengo de mi primaria, porque viniendo acá estaba pensando que les voy a contar, pero ahorita me hiciste acordar algo. Recuerdo que en primaria nuestro profesor tenía un curso llamado algo así como, no era literatura, era un curso como especial. O sea, ahora creo que me doy cuenta que él lo ha creado así nomás, o sea, que informalmente, o sea, de repente sí, de repente no, perdón, profe, si me estás escuchando, pero todas las clases nos hacía escribir un cuento, ¿sí? Y creo que es lo mejor que me he llevado, o sea, el mejor recuerdo que tengo de mi profe, ¿sí? Porque incluso hay mi madre y mi padre, o sea, tienen, creo que ese es mi cuaderno todavía, es un cuaderno así de 100 hojas y era semanal un cuento, ¿sí? Tal vez yo no he leído, pero sí, o sea, sí nos hacía escribir. Y el profe, recuerdo siempre sus palabras que decía que así en ocultitas me decía, o no sé si se lo decía a todos, pero decía que tú escribes bien, ¿no? O sea, y eso me sabe ayudar tanto, que creo que ha sido mis primeros enamoramientos con esto de los cuentos, con las letras, ¿sí? Bonita experiencia ahorita que me acuerdo. Sí, bastante hermosa, pues, una buena forma de incentivar la lectura y hacerte escribir, ¿no? Porque hace crecer aquella autoestima que uno tiene. Claro. Dice, tengo talento, entonces puedo dedicarme a escribir. De niño te la crees, o sea, si te dicen algo de niño que eres bueno haciendo esto, tú te la crees. Sí. Si de niños les hubieran dicho que ustedes leen muy bien o que leen mejor que el otro salón, ¿se hubieran puesto a leer más? O sea, ¿a qué edad más o menos empezaron a leer? ¿En la escuela o en el colegio? ¿O en la U? ¿Sí? ¿O no leen? No sé. Yo leí desde pequeñita con los cuentos de Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos. O sea, pero tenías los libros. Pues me pedían en inicial, ¿no? En la lista de útiles pedían cuentos. Solo me pedían plastilina. A mí me pedían Fábulas cuentos. de Sopo. Sí, no, en jardín no tengo recuerdo de que me han hecho leer. De hecho, eso es bueno sí. para el regreso de clases, ¿no? Lo que te recuerdas. Yo me recuerdo eso. A inicio de clases yo me moría porque me contaron un cuento nuevo y poder leerlo. Wow. Sí, hay ciertos libros que te recomiendan, bueno, que te dicen, ¿no? O no te recomiendan, no creo. Te dicen que tienes que leerlo. Por ejemplo, hay ciertas obritas así que te dicen, por ejemplo, La sangre de campeón, de Carlos Cuauhtémoc. ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? ¿Qué es eso? Clásico. De Clásico, eso, sí, o sea, esos libritos, ¿no? Que te dicen, vas a leerlo. Y Tarea. tarea, O entonces, nota. ajá, No es bajo me nota. tienes que resumen decir para la qué próxima. cosa trata ese libro, entonces ya tú lo lees ya por obligación, ya porque hecho, sí. tienes que leerlo, ¿no? Porque es una tarea pendiente. Yo creo que eso es en el regreso a clases, ¿no? Que Ujú. los docentes te incentiven a leer algo y que tú te puedas quedar con eso y que de algún otro modo te llegue a gustar la lectura. Pero eso creen que sea un buen camino porque, bueno, yo había leído algunos libritos así por mi cuenta, de repente, o sea, al terminar el libro lo olvidaba, pero en el colegio me empezaron a hacer leer esas obritas de los que dijeron, así obritas, ni me gustaban, pero las leía como dicen ustedes por la nota. Sí. Lo peor era que al finalizar el cuento, al finalizar el libro, teníamos que entregar, qué sé yo, un resumen o el conflicto, o sea, cosas que, o sea, para las que no leía. No sé si eso sea un buen camino para el colegio, para la escuela, o sea, sacarle un resumen, sacarle un objetivo,
no simplemente podemos así leer, o sea, por disfrutarlo, porque hay muchas cosas, actualmente, o sea, yo leo libros por disfrutarlo, o sea, no tengo ni idea de qué trata, o sea, ni idea de qué conflicto, bueno, tengo idea de qué trata, pero no me veo sacando el objetivo, el personaje principal, el secundario, el conflicto, nada de eso, ¿sí? Simplemente lo disfruto. Y estaría bien ese camino, o sea, seguir ese camino en la secundaria. Bueno, a mí me pasó en la secundaria, ustedes en la primaria, ¿no? En la secundaria también, de hecho, había que te obligaban a leer obras literarias como La Odisea o Edipo, ¿no? Sí. Los cuales te pedían, saca el tema principal, que seas más analítico en esa parte, ¿no? Te pedían Yo creo análisis. que eso te piden más para que tú puedas analizar, pero no considero que sea un buen camino para que un adolescente le guste. Yo sugiero ahí que podría ser que leas lo que te guste y tráeme un resumen, ¿no? Lo que te interesa leer y tráeme un resumen o explica a tus compañeros algo que tú hayas leído y te haya gustado. Sería un mejor camino, digamos, para que te guste leer, ¿no? O alguno tiene una opinión contraria, o sea, no sé qué sé yo, analizando me divierto más. Por ejemplo, yo siento que en la primaria yo lo sentí como obligación, sinceramente, pero ya en la secundaria yo ya no lo vi eso como obligación, lo vi como que recomendaciones de libros, que eso, ¿no? Más Sí, como, sí. Entonces ya no lo vi tanto eso. Yo pienso que para cada caso es distinto, ¿no? En ese sentido. ¿No les pasa que dices voy a leer un libro que te ha recomendado otra persona, pero no lo terminas de leer? Bueno, sí. Me Un pasa montón de bastante. veces. Ya. Perdón, chicos. Y yo siento que ahí nos falta fuerza de voluntad, ¿no? De pronto. O pues simplemente porque no te interesa el libro y te ha recomendado a otra persona y lo quieres leer, pero no lo haces porque no te gusta, ¿no? No, porque no es el momento adecuado. No todos tenemos los mismos gustos. No todos los tenemos los mismos gustos Diferentes también, ¿no? gustos y Ajá. diferentes perspectivas, sí. Sí. Sí, en mi caso he tenido variedad de profesores de literatura, puedo decir. En la primaria, en sexto grado, tenía uno que era como que mencionas. Entonces, en este caso pasó con el libro de Sin Cadenas. Cada semana un resumen al menos de 10 páginas, escrito a mano, con todos los puntitos y subrayadito. Colorcito, sí, ¿no? Sí. Con la primera letra de color rojo. Exactamente. Con sangre y todo. Yo creo que ahí ya Sangriento. llegas a odiar leer, ¿o no? Sí, Claro, es empiezas, que ya te cuesta, o sea, es un trabajo que te esfuerza, no estás disfrutando realmente hacer esa tarea. Sí, pero hubo otra perspectiva ya también en el tercero de secundaria. En este caso me cambiaron a un particular. Y el profesor estimulaba la lectura, decía, muy bien, ahora vamos a leer una obra. Y yo decía, pues era como mis otros profesores, una tarea, un resumen. No, él mismo empezaba a contar la historia. Y entonces, en este caso, nos contó sobre Paco Yunque, que era un chico, en ese entonces, ¿no? Casualmente de la escuela. De la escuela, que era bastante listo, bastante inteligente, pero que tenía problemas porque Humberto Grieve decía Google y salvó su tarea. Y había otras personas, mejor su amigo que también se llamaba Paco Fariña, que El otro Paco. intentaba ayudarle, pero no puedes por el miedo lo que tienes. Lo narraba tan bien, lo decía con un énfasis de voz que te llegaba a cautivar, que te daba ganas de leer. No lo leía completo, te leía una parte y decía, y la próxima clase me traen lo que han entendido y lean un poco más. Era la siguiente clase puntual ahí. Ajá, puntual estabas, porque quería saber qué era la siguiente historia. Y te decía también, si les gusta este libro, tenemos el autor, tiene más libros, y yo les recomiendo tal libro, y van a ustedes a esforzarse. En este caso, uno de los libros que más me atrajo, por lo que dijo, era Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique, porque lo narró sobre un niño que vive en Lima, en una casa cerrada, con muchos problemas, ¿no?, del día a día, y yo, pues, parece interesante, vamos a darle una oportunidad. Y me enganché del libro, me gustó bastante. Wow. Sí, ¿ustedes qué van Paco Yunque. ¿Qué hubiera pasado si algún profesor hubiera propuesto una literatura así más simplemente de disfrute, qué sé yo, o sea, proponer un manga, o sea, leanme Goku de la primera temporada, o sea, el manga? ¿Creen que hubiera enganchado más? Yo creo que hubiese sido estratégico, porque hay una cierta edad en la que los niños y los adolescentes, sobre todo los niños, ¿no?, en esa etapa de la infancia, donde no ven la parte del contenido, simplemente ven la parte física del libro, el grosor, y cuando lo ven ancho dicen, ay no, cuando lo ven delgado dicen, ay O no. las figuras. O las figuras, entonces, Las figuritas. Ajá, entonces yo pienso que es una buena estrategia para alguien que quiere incentivar la lectura, o alguien que quiere motivar, ¿no? Porque
pasar al lado contrario en el que tienes que hacer resúmenes y todas esas cosas, la verdad es que lo ves como una obligación y al final lo dejas, ¿no? Entonces, pienso que es una estrategia que sí puede servir para reforzar. Para empezar también, ¿no? Para empezar. Para empezar más que todo, porque una vez que le agarras gusto a la lectura, creo que no te puedes escapar fácil. Acá nos tienes a todos nosotros que seguimos leyendo porque en realidad nos gusta. Acá no nos obligan en el club, simplemente leemos porque nos encanta, ¿no? Sí, de hecho elegimos hacer lo que nos gusta leer, que estamos de acuerdo todos que podemos leer. Claro, lo elegimos y generalmente elegimos, o sea, libros nada serios, o sea, siempre algo divertido, no sé, de miedo, algo que nos atraiga, ¿no? Romántico. Nunca hemos elegido romántico, pero lo hemos intentado. Sí, ha fallado. Sí, siempre fallamos, esos son detalles. ¿Sí? Detalles pequeños, necesitamos más. Creo que el religioso tampoco, ¿no? No, religioso nunca. No, aunque agarramos ya. Pero eso es otro tema, ¿sí? Nos vamos saliendo de ahí. Para el siguiente podcast. Para el siguiente. Otro tema que también hay en las escuelas, creo que es el de, bueno, en todo lugar me parece, el de las bibliotecas. ¿Cuántas veces han asistido a las bibliotecas? ¿O cuántos colegios tienen bibliotecas y cuántos no? Yo creo que todos tienen bibliotecas, por más pequeña que sea, sí. En la actualidad creo que sí, porque en mis tiempos nunca había biblioteca, siendo sincero. No, sí había. ¿En dónde estudiabas? Has estado en 4 colegios y no había ninguna. Esta en construcción salía. Ya, cuando estaba saliendo ya estaba Ay, sí, ya había biblioteca, ya había todo. Yo creo que eso es lo más motivante del regreso a clases, ¿no? Que el colegio tenga una biblioteca en donde los niños, o bueno, los adolescentes puedan ir ahí a leer un libro o algo. Pero, ¿y van directamente? O sea, yo, claro, tuve bibliotecas ahí en la escuela, en el colegio. El de la escuela realmente creo que paraba cerrado porque prácticamente nadie iba ahí. El del colegio paraba todo el tiempo abierto, pero solo estaba ahí el que cuidaba, ¿no? El que te entregaba los libros. Pero igual nadie iba, ¿sí? Creo que eventualmente había un profesor ahí haciendo sus trabajos, no leyendo libros ni nada, ¿sí? O sea, supongo que sí jalaba libros algunas veces, pero no, la biblioteca estaba ahí, nadie lo usaba. Abandonado. Yo creo que hoy en día tampoco. Acá hay una biblioteca en Juliaca. Claro, hay una biblioteca. Había. Nunca he ido, ¿hay personas? Sí, no, en la biblioteca había más personas. Sí hay, lo que no hay los De hecho, yo recién me enteré hace poco que había biblioteca aquí, de verdad. No. Las únicas bibliotecas que generalmente veo así abastecidas son las de las universidades y en este caso las municipales también. ¿Por qué? Porque también hay universitarios que van ahí. Sí. El principal motivo no es en realidad leer libros, o sea, yo a veces iba a chismear, o sea, a chequear qué están haciendo, pero todos ellos están haciendo sus tareas, porque obviamente en la biblioteca tienen como regla, y bueno, todos también tienen esa costumbre de mantener el silencio, ¿sí? No te puedes poner música, no te puedes pelearte, nada. Es un lugar bastante tranquilo. Yo también iba ahí a hacer mis tareas, pero nunca he visto a alguien, o sea, que entre a la biblioteca y pida, no sé, un libro de literatura, así, de las que leemos generalmente nosotros, para ponerse a leer ahí. Sí, de hecho en mi universidad mayormente todos van a hacer trabajos grupales. Claro. Y si sacan el libro solo es para lo que les interesa o lo que les piden hacer y lo dejan. Uy, ¿vas a comer? ¿A comer? ¿En dónde? En mi biblioteca no me Tampoco dejaba. puedes comer. Había formas de entrar comida, sí. Pues, No, en mi universidad también, sí, era un patrón que se repetía bastante. Entrabas y no entrabas con la mentalidad de, voy a leer un libro nuevo para ampliar mis horizontes. Creo que era más para decir, muy bien, me dejó tarea que es para mañana, tengo que amanecerme, voy a aprovechar el tiempo aquí, hacer mis trabajos y sacar un libro que tal vez me ayude, si no, va a seguir sacando. Y sí, veías grupos que estaban tan concentrados que podías ver salir humo de su cabeza. Tanto era el esfuerzo que literalmente no podías ni moverte. Había otro grupo que ya más relajado, más ahí, por eso, no sé cómo Por lo hacían. zonas. Ajá, por zonas que están comiendo. Claro, en silencio, nadie sabe cómo, pero comían y estaban tranquilos, pero siempre haciendo algún trabajo, debatiendo de la clase, repasando, estudiando, pero nunca así para divertirse siempre. Es el caso. Sí. yo veo el regreso a clases algo muy emocionante porque pasan las vacaciones y se van a ver con sus amiguitos muchos, ¿no? Y otros lo ven como, oh no, regresa a clases, se ponen tristes, ¿no? Yo creo que depende mucho. Depende.
que le gusta ir al colegio, ¿no? Al niño. O a ustedes qué dicen. Y su primer día de clases. Sí. Sí. O sea, ¿lo recuerdan? Sí. Yo no lo recuerdo, pero me han contado. De pequeño. De pequeño. Otros lloran, no quieren entrar al jardín. Sí, es más que todo creo que el problema es en el jardín, ¿no? Porque ya después como te acostumbras. O bueno, en mi tiempo todavía creo que el jardín no era tan obligatorio, se podía hacer entrar a la escuela. Ahora tampoco es obligatorio, pero ya el que menos, creo que un par de niños supongo que debe estar todavía ingresando directamente a la escuela. Sí. Entonces para ellos es como que la complicación de entrar, o sea, de separarse prácticamente de su familia, pues, ¿no? De qué tan pegado ha estado durante todo el tiempo en la casa. Sí, es bastante, esto sí se ve, incluso cuando pasas a veces en estas fechas del año por algún jardín o escuela en primero de primaria, siempre sí, ves sí. a un niño que, pero mamá, no quiero entrar. Sí, sí, no, sí, mamá, sí, estás sí. llorando. Sí, es... Se terquean. En algunos casos se los llevan a sus casas ya nomás y con la mamá y todos renegados y todo lo demás, ¿no? Sí. Para ese aspecto es mejor, creo, estimularlo, hacerle socializar al niño, ¿no? Para que se vean primero, digamos, si tiene, por ejemplo, amigos del barrio, personas conocidas, o sacarlo, ¿no? Afuera a pasear para que esto, ¿no? Se vaya acostumbrando a la gente, porque generalmente cuando el niño no socializa mucho, tiende a ser así, tiende a llorar bastante. Y muchas veces a ese tipo de chicos se refugian también en la lectura. No sé si les ha pasado o tuvieron compañeros que a veces están en un rinconcito de la clase y leyendo algo bien cortitos que no lo ves. No me van a notar. Yo creo que de pequeños es más que sus papás les lean un cuento, ¿no? Les gusta, hay otros niños que les lean un cuento y es donde aman la lectura. En cambio, yo he visto casos que otros niños, sus papás no les leen nada, pues no les llama la atención leer, ¿no? Sí, los cuentos, las historias creo que ha estado muy necesario ahí. Sí, porque en esa edad creo que es crucial por el tema de que la lectura incentiva lo que es la imaginación, el tema, o sea, en la edad infantil, en esa etapa, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y si no se cultiva eso, pasa, ¿no? A ser un segundo plano y ya se siente aburrido. Entonces, para el regreso de clases sería bueno que o si son pequeños, que les lean algo, ¿no? Sí, es muy importante ese aspecto de incentivar la lectura. Por parte de mi familia, mi madre no es de leer mucho, no le gusta leer. Cuando ve un libro, lo sataniza. En cambio, mi padre es diferente. Él siempre está con eso de la lectura, siempre lee, siempre busca una manera y gracias a él también, en parte, eso es que me ha estimulado también a la lectura. Porque recuerdo que en la primaria como que siempre, ¿no? Uno quiere jugar, uno quiere divertirse. Quiere estar más con los amigos. Quiere estar con los amigos, sí. Y mi padre viendo eso se preocupó. Y a su modo de ver me hizo leer La Divina Comedia de Dante Alighieri. Primero dije, Dios, este libro no lo voy a leer. ¿De qué tratará? ¿Quién será Dante Alighieri? Divina Comedia, ¿será para reírse? El pensamiento. Pero no, él me inculcó, me habló que esto, que acá con unas ganas que te entra, ¿no? La empatía, te dice, pero entonces Virgilio, ¿qué esto? ¿Qué es el nivel del infierno? Y yo no sé de lo que hablo, pero parece importante. Empecé a leer el libro y sí, poco a poco me ha enganchado a la historia y me estimuló bastante la imaginación. Uno se imagina aquellos lugares donde está pasando el protagonista todo para buscar a su amada, desde el nivel más bajo, el nivel de la pereza, el nivel donde está la avaricia, ves cosas, incluso su guía, cómo habla, cómo es la musa. Ha sido bastante estimulante y de ahí como que más causó como un tipo de adicción. Veía a veces a mi padre leer alguna de las novelas que tenía en su estudio y yo, como niño curioso, siempre iba, robaba una y seguía leyendo, ya también la Odisea. ¿Te robabas un libro? Me robaba un libro. O sea, tu padre tenía como que una biblioteca, algo así, de libros. Sí, y era bastante letrado, siempre lo he visto leer. Y eso también llama la atención de un niño. Si dices, por ejemplo, a un niño, tienes que leer, pero el mismo padre o los que lo rodean no leen, el niño le va a entrar pereza y no va a leer. Eso también es importante, porque si te ve el niño disfrutar de aquello que haces, que lees, pues también le va a gustar, va a pensar, es tan interesante, lo voy a tocar,
porque también de esa forma también se estimula. No es tanto forzarlo a decir lee, lee, sino pones por el ejemplo, lees, le cuentas y el niño también automáticamente va a querer ir por esa zona. Pero hay que leer cosas bonitas también. No te vas a poner a leer cosas raras y si le das eso al niño y se trauma tampoco. Mi padre no sé qué habrá pensado en eso. Ha elegido sus libros y te los ha dejado ahí. Sí. Sí. En todo caso, Dari, ¿tú qué libro recomendarías, por ejemplo, a un niñito que está en la primaria y así? En un niño para que esté en la primaria le recomendaría más libros didácticos, ¿no? Como ahora, por ejemplo, están más de moda los mangas, ya, ese tipo, porque tiene bastantes imágenes. También las fábulas de Esopo, lecturas pequeñas, cortos Las pequeños. fábulas de Esopo. Ah, sí, cierto, ese leí un montón de veces. La Sí, primaria. sí. Sí. Hay libros también en las, ¿cómo se llama? En las bibliotecas, cuando te das una vuelta, hay historias que son cortitas y siempre tienen imágenes, incluso libros religiosos, que también te estimulan a leer, porque ves, no, una imagen, sí. Entonces hay que leer lo que nos guste y hay que incentivar en casa si tienen pequeños a que puedan amar la lectura, porque el que lee sabe. Sí, también. A mí me gustaría recomendar un libro, que es no es un libro que etiquete a que sea simplemente para niños, ¿no? Es un libro que yo lo leí, por ejemplo, ya cuando estaba adolescente, pero es un libro que te enseña valores, obviamente como todos los libros, pero este libro siento que no tiene un límite de edad y que cualquier persona lo puede leer porque cuenta la lección de Agus, ¿no? Este es el libro de Wonder y es un libro muy bonito, ¿no? Entonces, sí es un libro que recomendaría, ¿no? Por la enseñanza que tiene, por los cambios que pasa el mismo protagonista y por todos los valores que transmite también. Ah, genial. Recomendarles, ¿yo qué les recomendaría? Creo que lo que a mí más me incentivó leer ha sido que ver películas y enterarme al finalcito que diga basado en el libro de tal. Sí, eso creo que siempre me ha movido, o sea, que diga una super película, qué sé yo, no me acuerdo de ninguna ahorita. Pero al final siempre dice, no, basado en el libro de tal. O sea, si me dice basado en el libro de tal y me ha gustado la película, o sea, me la leo. Clásico, ya, el Harry Potter, sí, creo que la mayoría de nuestra generación ha leído algún libro de Harry Potter o al menos conoce las películas, sí, y para los que no saben, sí tiene libros, sí, son 7 libros, ya. Creo que ha sido, de hecho, el primer libro que he leído así, ¿no? Porque decía, basado en la novela de J.K. Rowling, ¿no? Papá, cómprame ese libro, ¿no? No lo vas a leer, me dijo, pero igual, no, tú cómprame, ¿no? Claro, sí lo terminé leyendo, y ese placer, qué sé yo, de leer un libro, o sea, es genial, o sea, entender muchas más cosas. O sea, es chévere, aparte de que ves el librito que no es nada delgadito, bueno, es delgado actualmente para mí, pero de niño, o sea, tú ves un libro de 100, 200 páginas, al menos en mi tiempo era bastante, ¿no? O sea, me asustaba un libro o sea, la Biblia era increíble, o sea, ni en toda la vida hubiera podido terminar de eso. Ahora no termina. Porque lo ves por el grosor, delgadito. Claro, o sea, un libro delgadito siempre llama más la atención, y mucho más con dibujitos, como dices, ¿no? Los mangas se lo querían perfecto, ahí, lean One Piece, ¿no? Para empezar. Claro, o sea, no, lean el primer capítulo o más, así les gusta, se toman de más lectura, ¿no? Sí, o si no, los clásicos también, pues Barba Azul, La Cenicienta, Blancanieves. Principito. El Principito. El Principito es bastante ilustrado, sí. Bastante clásico, sí. Recomendado. 100% recomendado. Muy bien, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué opinan de los temas que hemos dicho? Pues es interesante, ¿no? El de poder saber experiencias de cada uno de ustedes en cuanto al regreso a clases y lo que han leído. Sí, sobre todo creo que el tiempo incluso ha sido corto porque hay muchísimas experiencias que cada uno obviamente tiene con cada libro, con cada etapa, ¿no? Porque siempre un libro te marca una etapa de tu vida o algo, ¿no? Lo que más recuerdas, ¿no? Claro, y sí, sigan leyendo, ¿no? Porque como ven acá, han podido hacer vida social gracias a los libros. En mi caso no ha sido así, pero ellos sí han podido, sí, de repente en mis tiempos. Sí se puede, sí se puede. Pero ahora todos tienes amigos. Tengo amigos, o sea, recién los conozco a ustedes, ¿no? Sí, porque ese es otro tema de que alguien así me comentó, cerca del club también nos dijeron que
cuando tú dices leo, generalmente te toman como rarito, ¿no? Como que ya te aíslan así como de cierta manera. Él lee. Aquí estamos los raros. O sea, pero ya leer, ¿no? también puede ser que te aíslas y que te aíslen con otro compañero que también lee, ¿no? Es como supongo que ver películas o jugar fútbol, qué sé yo, juegas fútbol, que ya entablamos una relación de amistad. Sí. Lees, ya vamos, yo leo, tú lees, somos amigos, ¿no? Claro, Amigos por siempre. solo porque leemos. ¿no? Sí, o sea, independiente, es que ya encuentras algo en común. Ujú. Sí, siempre que hay algo que te atrae, siempre va a haber un círculo y te vas a sentir a gusto. Eso Claro. es lo bonito de la lectura también. Te genera varios mundos, varias perspectivas. Y cuando encuentras gente afín, es como que, oh, por fin, este es mi hogar. Entonces, O sea que, que sí si les podemos- gusta leer, que se unan al club, ¿no? Sí, únanse. También, sí, por si acaso. Cualquier edad. Por si no lo han notado, somos del club. No creo que se note. Sí, las inscripciones están abiertas. Muchas gracias por escucharnos, por prestarnos atención. Y espero que les haya gustado mucho la dinámica que hemos tenido. Vamos a tener próximos podcasts y les invitamos a que se unan, ¿no? Siempre hay actividades, cosas que podemos hacer. Siempre, no todo también va a ser leer. Siempre también hay una forma de divertirse, deportes, o si les gusta también la poesía, porque también tenemos buenos expositores. Hay cierto, hay Sí. hacen poesía, hacen poesía. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Adiós.